Hablaremos hoy de la guerra de la oreja. Así que citemos, ya que ayer lo citábamos, a Eric Hobsbawm, que dijo que en el año 1738 Londres atravesaba uno de esos momentos en que la demagogia en el Parlamento y las turbas en la calle anunciaban grandes acontecimientos. Y esto le gusta mucho a Hobsbawm. Digo, esta fraseología. En medio de aquel ambiente caldeado, el político William Pitt iniciaba su carrera. Tenía 30 años y por primera vez tenía la posibilidad de hacer un gran debate. Ya se perfilaba como un gran orador. En los periódicos se lo comparaba con Demóstenes. ¿Qué hace Demóstenes?, le decían en el barrio, probablemente para cargar, sí, para burlarse de él. Se sabe que Demóstenes era tartamudo originalmente. A la gente le gusta creer esto para tener fe en la movilidad social y espiritual. Si Demóstenes era tartamudo y llegó a ser el mejor orador, yo que soy un estúpido, tal vez pueda ser campeón mundial de los Vueltas de Junior. Ese es el pensamiento que se prohija a partir de esas fábulas de progreso súbito. Parece que Demóstenes un día resolvió entrenarse, mejor dicho, poniéndose cantos rodados en la boca y pronunciando sus discursos de esta manera, con la boca llena de piedras, que es como parecen pronunciarlo algunos personajes mediáticos. Este ejercicio le dio una gran soltura. Lo digo sin creerlo en absoluto, no me parece que llenarse la boca de piedra sirva de mucho, como no sea el peligro de tragarse uno alguna de aquellas piedras y quedar convertido en una especie de maraca humana. Pero hoy no vamos a hablar de Demóstenes, sino de William Pitt, a quien, mejor dicho, ya que era una sola persona, a quien sus amigos, que sí eran varios, le decían Demóstenes. Que hace Demóstenes como hacía Lola. Pitt había nacido en 1708 en Westminster. Pertenecía a una familia que se había enriquecido en la India, que es donde conviene enriquecerse. Había estudiado en Oxford. Es mucho más raro enriquecerse en Oxford y estudiar en la India. Y era portavoz del partido de la oposición, que eran los liberales, durante el ministerio de Robert Walpole. Este Pitt fue el primero con aquel apellido, ya que hubo dos William Pitt. El primero fue el viejo, naturalmente. Lo mismo le sucedió a Plinio. Su segundo hijo también se llamaba William Pitt y fue primer ministro, pero después. Y fue 2 veces, además. Bueno, en 1738 el rey Jorge II de Inglaterra abrió las sesiones del Parlamento y pidió a los parlamentarios moderación, porque temía el rey brotes bélicos entre los parlamentarios. El rey era muy impopular. Los diarios publicaban caricaturas, se burlaban de su carácter, y los de la oposición, entre ellos Pitt, pedían entusiasmados una guerra contra España. Declárele la guerra a España, solicitaban. De todas las partes del reino llegaban solicitudes de guerra. Pues el primer ministro, Walpole, era también víctima de aquellos ataques, y especialmente los ataques de Pitt. Walpole quería una solución amistosa con España, el rey no quería guerras y Pitt sí. El pueblo estaba alborotado, todos los días llegaban noticias acerca de los barcos ingleses apresados o hundidos en aguas del Caribe por los guardacostas españoles, entonces la gente se indignaba y decía, bueno. Y además, para muchos políticos ingleses, el crecimiento de España bajo los Borbones se consideraba como una amenaza para el poderío marítimo inglés. En realidad los españoles solo permitían que la compañía esclavista inglesa hiciera un solo viaje al año con las Antillas. Esto también perturbaba a algunos hombres de negocios de Inglaterra,
que estaban involucrados en el tráfico de esclavos. Se permitía el tráfico de esclavos, pero una sola vez por año. Bueno, esta era una verdadera injusticia. Cada vez que Walpole trataba de insinuar soluciones amistosas, el gobierno español respondía que por ningún motivo dejaría de requisar a los barcos ingleses en América. Para los españoles eran todos contrabandistas, atorrantes, sinvergüenzas, compadritos. Bueno, tal era la situación cuando en el Parlamento inglés se produjo la memorable sesión de La Oreja del capitán Jenkins. Y la guerra que se precipitó después de aquella sesión se llamó la Guerra de la Oreja. Pero vamos a ver. Robert Jenkins era un contrabandista que tenía sus cuarteles en Jamaica y que hacía los negocios más sucios de todo el mar Caribe. Su nave se llamaba Rebecca. Me gusta para nave y para película. Un día, mientras se dirigía a venderle tabaco mezclado con cualquier otra cosa a un holandés que vivía en la Florida, una nave española llamada Isabel lo atacó y abordó su embarcación. Parece que el capitán español le cortó una oreja a Jenkins y le dijo: aquí está tu oreja, tómala, se la dio, ¿no? Y llévasela al rey de Inglaterra para que sepa que aquí no se contrabandea. Durante 7 años Jenkins anduvo con la oreja metido en un frasco, resuelto a mostrársela efectivamente al rey de Inglaterra para pedir venganza. No solo logró entrevistarse con Jorge II, sino que además se metió en el Parlamento y exhibió la oreja. Según los cronistas, la vista de aquella oreja, seca y arrugada, despertó el furor del pueblo y del Parlamento. Y se declaró la guerra a España. Y el más entusiasta de los políticos en aquella guerra fue Pitt, quien estaba tan eufórico que incluso abrazó y besó al príncipe de Gales. Después se hizo una fiesta en la taberna llamada La Rosa, y algunos literatos publicaron exaltados versos a la salud del pueblo y la victoria, que es lo que suele ocurrir cuando empieza una guerra. Del otro lado, en España, se hacía burla a la oreja de Jenkins. Se decía que la había perdido en farras de contrabandista. Entre los miembros del Parlamento, si es que Pitt había sido el más elocuente, ninguno había puesto tan en alto la voz como un valiente marino llamado Edward Burnham. Pertenecía a una de esas viejas familias importantes que siempre andan en las altas esferas. Un macanudo era Burnham. Bueno, luego de extensas campañas en varios lugares, Vernon, que era un hombre valiente, se halló con 6 buques de guerra, me como a Portobelo y a sus perros españoles. Jamás guerra alguna fue tan popular en Inglaterra. Las escuadras al mando de Vernon se dividieron. Una fue por el Caribe y la otra por el Pacífico, aprovechando la idea de que la Tierra es esférica. El Imperio Español en América pronto quedó encerrado entre las naves de la Marina Británica. Las que fueron por el Pacífico hicieron desastres, asaltaron e incendiaron el puerto de Paita en el Perú, quemaron medio Panamá, seguramente el que da al Pacífico. Bien. El cronista dice que no quedó buque español en pie, pero en realidad es muy difícil que un buque esté en pie. En general los buques están o flotando o hundidos, pero no en pie. Bueno, y tal como había dicho, Vernon tomó Portobelo con 6 buques. Hay que decir que la plaza estaba desmantelada y le costó bastante poco. También tomó la fortaleza llamada San Felipe de Sotomayor de todo fierro, y en Inglaterra hubo una gran alegría y las tabernas pronto cambiaron sus nombres tradicionales, por algunos como Portobelo, Vernon Arms o La Española. Eufóricos, los ingleses decidieron dar otro golpe y decidieron atacar Cartagena. Para ello Inglaterra recurrió por primera vez en la historia a la ayuda de las colonias de América. Vernon reunió a 3.600 norteamericanos. En aquellas filas, en verdad había cientos de bandidos, esclavos y borrachos, porque el rey inglés había prometido la libertad para todos los que, estando privados de ella, quisieran entrar en la expedición.
Jamás en las aguas del Caribe se vio flota más imponente. 30.000 combatientes en más de 120 naves. Bueno, según las crónicas, el cronista dice que entre estos 30.000 iban 2.000 negros macheteros en un gesto, en una aclaración entre racista e intimidatoria. Bueno, la bahía de Cartagena no era hueso fácil de roer. Estaba custodiada por los castillos más recios del Caribe. Sus murallas eran el orgullo de España en el Nuevo Mundo. Y dentro había 4.000 soldados comandados por el comandante Blas de Lezo. Les diré que Blas de Lezo era el hombre más averiado de todas las milicias del mundo. Había perdido la pierna izquierda en la batalla de Gibraltar, en Tolón el ojo izquierdo y en Barcelona el brazo derecho. Sin embargo, tuerto, manco y rengo, Blas era temible. Vernon pensaba que con una tropa mucho mayor que la española iba a realizar la gran proeza de su vida. Pero la escuadra tenía un problema, había mucho borracho. Eso lo escribió incluso Vernon en sus cuadernos. El Caribe está sembrado de ron. Cada isla se conocía en el Caribe más por sus botellas que por sus banderas. Y el ron, escribió Vernon, conspira contra la salud de los marinos, arruina su moral y los hace esclavos de pasiones brutales. Y entonces decretó que solo se podía beber en las naves 2 veces al día, pero mezclando el ron con 1/4 de agua por cada vaso, y así creó un trago llamado el crack, que pasó a la inmortalidad. Pronto el nuevo licor inspiró alegres canciones en las cuales los borrachos recuerdan aquel trago agradecido. Bueno, llegaron las tropas de Vernon a las costas de Cartagena y empezó el sitio, sitiaron la plaza. Y fue una lucha penosa. Los de Cartagena estaban adentro y comían cualquier basura, y los ingleses se estrellaban la cabeza contra las bases de las fortificaciones sin poder avanzar. En Inglaterra seguía la euforia. Vernon enviaba información acerca de la próxima caída de Cartagena, y en Londres ya por adelantado se imprimían medallas y monedas en las que aparecía Blas de Lezo de rodillas o de rodilla entregando su espada al almirante. Pero mientras en Inglaterra se fundían medallas, los ingleses morían como moscas. La ciudad no cedía, los británicos no podían con el calor, y los macheteros ya citados nada podían hacer con las balas. Para peor, un prisionero español, a quien se le obligó a señalar el camino al castillo, tuvo la ocurrencia de llevarlos por zonas imposibles de ser transitadas. Y allí la fiebre hizo estragos. Murieron 7.000 ingleses y otros 13.000 cayeron en el ataque a San Felipe. Por fin Vernon tomó la decisión heroica: rendirse. Y así el rengo, tuerto y manco don Blas vio retirarse una vez más, y esta vez por mucho tiempo, a los sitiadores que quedaban en la bahía. Muy pronto los discursos de Pitt y Jenkins, con su oreja en la mano, empezaron a ser despreciados y apartados del Parlamento. Vernon, desesperado, le echó la culpa a los americanos reclutados, a los que calificó de caballeritos sin experiencia, sastres, zapateros y bandidos. Pero sucedió que entre los americanos despreciados había un señor llamado Lawrence Washington, que era medio hermano de George Washington. Y algunos dicen que fue Lawrence quien transmitió al futuro libertador de Norteamérica su odio hacia el almirantazgo británico, y habló acerca del maltrato del que había sido víctima, y le contó con lujo de detalles las penurias de los pueblos sometidos a coronas lejanas. De alguna manera, Lawrence había puesto su granito de arena en la pérdida por parte de Inglaterra de sus colonias en América. Desde luego un problema más para discutir en el Parlamento
británico. William Pitt volvió triunfalmente a la política en 1757, había empezado la Guerra de los 7 Años, Inglaterra había perdido Menorca y Calcuta, y Pitt fue nombrado primer ministro, consiguió importantes victorias, pero esa es otra historia. La de hoy es en verdad la historia de la oreja de Jenkins y de la gloria del manco, tuerto y rengo Blas. ¿A quién dedicar esto? A Blas, no está mal. A Blas de Lezo, a la gente de Cartagena de Indias, a quién más. Sí, aquel que los condujo por aquel camino. Al anónimo prisionero español que los condujo, a los ingleses por donde no era. Ni a nadie más. Y al medio hermano de Washington, a Lawrence, que le fue con cuenta, andás a ver, por ahí, incluso hasta le mintió, por ahí no lo habían tratado tan mal, pero el tipo ya estaba envenenado. De todos modos, sería, por lo menos audaz, atribuir la independencia americana a los agravios del cuñado de Washington. Sí, claro. Ya le metí el cuñado, que era todavía peor, ¿no? Ya alguno, que si no iba el tipo, entonces Washington decía, no liberó nada, quedamos tranquilos aquí. Pero no creo. No creo, ¿no? No. Yo sí. ¿Sí? Bueno, hemos ido a la discoteca a buscar discos sobre hermanos que van con cuentos a los futuros libertadores. Esa es la función de los hermanos de los libertadores. Irle con cuentos acerca de la potencia usurpadora. Yo, mirá lo que andan diciendo los españoles de vos. Sí. Mirá lo que dicen los ingleses, etcétera, etcétera. Bien. No tenían, ¿no? No tenían. ¿Y de morochos macheteros? De morochos macheteros tenía, sí. Ajá. En realidad, en estos tiempos, los morochos macheteros se dedican a grabar discos más que otra cosa. Pero nosotros hemos preferido el tango que se llama Orgullo Criollo, en homenaje a este orgulloso Blas y a aquel orgulloso y anónimo prisionero que lo llevó a los ingleses por el rumbo incierto de los tomates. Así que vamos a escuchar a Horacio Salgán y Osvaldo del Lío en el tango de Julio de Caro, que se llama Orgullo Criollo. Adelante. Pero en serio, no. El programa de Raúl Portal es buenísimo. Sí. Pero es buenísimo, loco. Buenísimo. Hay allí un montón de cosas que a mí me hubiera gustado poder hacer. Lo digo con toda sinceridad. En serio, está hecho un programa así. Si usted quiere, no es una aventura del espíritu, no pretende serlo. Se parece a aquellas páginas de la revista Humor, cuando la revista Humor era justamente de humor. Cuando pues buscaban errores graciosos en otras publicaciones. Bueno, esto pero hecho con la televisión. Alguna vez, debo confesar, y en este mismo programa de radio, no es que yo haya tenido esa idea y portársela haya apropiado, no. Quiero decir, este es un mecanismo consagrado, antiguo, que cada uno lo ejerce como mejor pueda. Pero lo que quiero decir es justamente para hablar mal de mi capacidad y bien de la de Raúl Portal. Nosotros mismos hemos tratado aquí de tener alguna cantidad de material, como por ejemplo aquí hay un separador en donde un chico del programa de Soldán equivoca una respuesta. Ese separador es el único que tenemos en un año, o en 2 años de haber hecho esto. Bueno, 2. Sí. Esta semana Portal puso 7, y con imagen. Bueno, está bien eso.
está bien, saber cómo se hacen esas cosas, saber cosas que nosotros hemos ignorado siempre. ¿A quién demonios había que recurrir para que grabasen todo el programa de Neustadt para descubrir los errores? Todo el programa de fulano, todo el programa de sutano. Bueno, eso ya es una habilidad. Y es además un trabajo que revela una preocupación. Requiere una preocupación menor, pero una preocupación al fin. De manera que ese programa a mí me gustó realmente. Es una preocupación y la posesión de los medios, digamos, en el sentido de tener... Está bien, pero hay otros que poseen los medios y en vez de hacer eso... no lo hacen, por supuesto. Pues dicen estupideces de continuo, que son justamente aquellas que facilitan el trabajo de portada. Sí. ¿Y el otro que vio cuál fue? Y el otro que vi fue el de Grondona, donde me interesé muchísimo con el debate generado por la medida que pretendió imponer nuestro amigo Jorge Asís. Digo, me refiero a esto del lenguaje, no sé si se trataba de prohibir el uso de ciertos vocablos en inglés en determinados lugares, no sé cómo era el asunto realmente. Pero bueno, esto sirvió para reflotar un tema que yo creo estaba rigurosamente enterrado en la escena nacional, y que es el tema de la identidad nacional. Decíamos la otra vez, en ocasión del estreno de un cortometraje o de un video acerca de Arturo Jauretche, que los Jauretches, los Scalabrinis y aquellos que forjaron la ilusión de un pensamiento más o menos soberano y un pensamiento más o menos perfilado dentro de lo que es un mundo en donde la interacción entre las culturas es inextricable. Digo que en un país donde Jauretches, Scalabrinis y todos esos están fuera de las 40 del Mazo, volver a oír algunas opiniones acerca de ese tema fue por lo menos sorprendente, una grata sorpresa. Desde luego las opiniones en su mayoría no eran compartidas por mí, pero está bien eso. Bueno sería que todo el mundo opinase como uno, no existía como tema. Si no hubiera realmente un problema de identidad nacional, tampoco habría demasiadas opiniones distintas, o tampoco sería interesante el tema como pieza de conversación. Estos temas son interesantes en los países como el nuestro, países en formación, países cuyo destino es todavía incierto, países en los cuales se puede apostar a diferentes rumbos. Otros no, en otros no sucede esto. En Bélgica sería absurdo hacer una polémica acerca de este asunto. Pero volvió ese tema, bueno, yo no quisiera ponerme a opinar sobre este asunto porque yo he hablado muchísimo de esto, pero hace tiempo, en otra ocasión y cuando no estaba de moda, que es la costumbre que tengo. Entrando a eso ahí como peludo de regalo, digo, porque no vi el programa de Grondona y tampoco tuve en mis manos el decreto del secretario de Cultura. Sí recuerdo que hay un artículo de alguien que aparece con frecuencia en este programa, que es Jorge Luis Borges, que se llama El escritor argentino en la tradición, y que creo que termina de laudar un montón de cosas de una manera noble, quizás no como la ejercida por el mismo autor en el terreno político, ¿no? Pero sí de una manera muy lúcida y muy clara acerca de esta cuestión de la identidad nacional. De modo que sería bueno que se leyese ese artículo cada vez que se hablase de la identidad nacional en términos de sería bueno que se acordasen quienes polemizan por televisión de que se ha escrito muchísimo sobre este tema durante largos años y que ha habido figuras del pensamiento muy considerables que han escrito sobre esto. Digo, don Ernesto Sábato en El escritor y sus fantasmas, hay muchísimos artículos que se refieren a esto. Desde luego don Arturo Jauretche, desde luego Scalabrini Ortiz, y desde luego otras figuras que no son ya de esa vereda del pensamiento, sino quizás de la opuesta. Las antagónicas estrictamente. Por ejemplo, el que ha citado usted, Jorge Luis Borges, etc. Así que sería bueno que ya que está de moda el tema, pues lo aprendiésemos bien. No empezáramos a decir lo primero que se nos pone en la boca. Pero bueno, es un tema complejo. Y le voy a hacer una confesión. Me gustaría que me invitaran a esa clase de audiciones y no a aquellas en donde se habla de chistes de gallego. Bueno, no porque yo tenga nada que decir, sino porque por ahí podría poner algunas caras. Me interesa más, sí. Porque me interesa más pelearme con uno por eso y no dejarme matar por si está bien o mal escrito el libro de los chistes de gallego. Bueno, auspícienme. Justamente a Jorge Luis Borges, que es el inspirador de este tema de hoy,
que se relaciona con otro que fue expuesto en el sindicato de gastronómicos hace algunas semanas atrás, donde hablábamos de libros, de lo arduo que fue siempre leer y de cómo las personas prefieren haber leído al esfuerzo de leer. Hablábamos también de aquel invento no deseado de las pastillas que ingeridas nos proporcionaban el mismo saber que un libro después de recorrido. Bien, pero allí tocamos lateralmente un tema que era la sacralización del libro, el culto de los libros. Y vamos a ver si es que hablamos un poco de ello. En el 8º libro de la Odisea, se puede adquirir en todas las buenas librerías, se lee, y lo hemos dicho mucho aquí, que los dioses tejen desdichas para que a las futuras generaciones no les falte algo que cantar. Unos cuantos siglos después, 20 y tantos siglos después, su amigo Mallarmé dice que el mundo existe para llegar a un libro. Nos parece al principio que estas dos sentencias son iguales. Parece que fueran iguales, pero en realidad hay una diferencia. Ambas parecen una justificación estética de nuestros males. Padecemos solamente para engendrar belleza. Pero los dos dictámenes no coinciden íntegramente. El del griego corresponde a la palabra oral y el del francés a la escrita. En una se habla de contar o de cantar y en la otra se habla directamente de libros. Y el otro día decíamos, yo creo que es cierto, que el libro es hoy para nosotros un objeto sagrado. No sagrado porque las gentes lo reverencian y porque las muchedumbres se entregan a la lectura. Pero habrá que convenir en que hay un respeto, siquiera formal, para el libro en tanto que objeto, de modo tal que la quema de un libro siempre significa un acto simbólicamente bestial, mientras que la quema, por ejemplo, qué sé yo, de un peludo, de una pelota de fóbal, o qué sé yo, de otros objetos, no parece serlo tanto. Hay una comedia de Bernard Shaw en donde aparece la primera de las dos destrucciones que padeció la biblioteca de Alejandría, y que se dice que fue en la época de Julio César. Y así, mientras parece que la biblioteca empieza a arder, porque hay un entrevero que hemos contado alguna vez, ahí Julio César, que entra por un lado y qué sé yo. Bueno, un tipo dice, peligra la memoria de la humanidad, viendo que se estaba por incendiar la biblioteca. Y Julio César, o mejor dicho, el personaje que de Julio César hace Bernard Shaw, dice, déjala arder, es una memoria llena de iniquidades. Y Borges dice que César hubiera podido, el César histórico digo, hubiera podido aprobar o condenar este dictamen, pero no lo hubiera juzgado como una broma sacrílega, y nosotros sí. Y lo que sucede es que para los antiguos la palabra escrita no era otra cosa que un sucedáneo de la palabra oral. Hemos hablado también un poco de esto, pero vamos a profundizar aquí. Citaremos algunos antiguos que se han pronunciado en contra de la palabra escrita. Algunos directamente no escribiendo, como por ejemplo Pitágoras. Y Gompers opina que Pitágoras obró así, quiero decir, no escribió. Además de no escribir... Sí, a no escribir se le puede llamar a obrar de algún modo, ¿no? Además de no escribir, tenía una costumbre el muchacho, que era hablarle a sus discípulos detrás de una cortina. Detrás de una cortina, sí. Digamos, precediendo a la radio en esta tarea, ¿no? Sí. Tenemos que volver. Una vez, hace mucho tiempo, hemos contado una historia bastante graciosa de Pitágoras, con su fémur de oro, con el río que le gritaba ¡Pitágoras! Y cosas así. Pero Gomper dice que obró así por tener más fe en la virtud de la instrucción hablada que no de la escrita. Platón en el Timeo dice, y leo, es dura tarea descubrir al hacedor del universo, y una vez descubierto es imposible revelárselo a todos los hombres. No tenía mucha confianza en la difusión general de la enseñanza. Y en el Fedro creo que es, dice, los libros son como las figuras
pintadas, y esto es también una historia egipcia. Parecen vivos, pero no responden a las preguntas que se les formulan. Esta objeción era general en la antigüedad. Decían que el libro no respondía. Y decían también que al no poder presentarle al libro las interrogaciones desde distintos puntos de vista, al no poder contradecírsele, pues era un objeto más bien inútil. Por lo menos ajeno a la dialéctica, ¿no? Claro. Bueno, debe ser por eso que Platón escribe los libros como los escribe. ¿De qué manera? Bajo la forma de diálogos. Jamás dictamina Platón, sino que finge unos diálogos con los discípulos. Che, dice, ¿qué hace? Aquí andamos. ¿Qué me contás? Dice, de la realidad. ¿Qué me vas a venir a mí con la realidad? ¿Por qué? Dice el otro. La realidad, en realidad lo que vemos nosotros es una sombra, ¿viste? ¿Cómo una sombra? Dice el otro. Sí, dice, porque la verdadera realidad está en otro lado, en el mundo de los arquetipos. Anda. Y así. No solo trabaja sobre diálogos, sino que además requiere la aparición de una figura que es la de el maestro, la de el demiurgo entre el conocimiento y la de muchacho, Sócrates, ¿no? Claro. Con mucha más complejidad y con mucho más disimulo, lo han hecho muchos escritores y se hace actualmente, pero muchísimo eso. Sí. No otra cosa son los ensayos borgianos, en donde es raro encontrar una opinión que parezca salida de la cabeza de Borges, sino que todas las opiniones parecen, solo parecen, traídas a cuento de algún libro, de alguna novela, de algún autor, de algún filósofo antiguo. Lo cual, por otra parte, no carece de veracidad, porque todas nuestras opiniones, aun aquellas que nos parezcan más ingenuas, en el mejor sentido de la palabra, ya han sido formuladas por alguien, Sábato diría que por algún chino. Sí, es una de las crueles trampas incluso de la esta, modestia. incluso esta que acabo de formular, perdón, es una de las crueles trampas. De la falsa modestia, digo. Sí, está bien. Si uno no es sabio, es erudito, en cualquiera de los dos Bueno, casos esto es toda que una está paradoja. diciendo. También Sábato ha escrito sobre esto. ¿Debe un autor citar mucho o citar poco? Si cita mucho, parece alardear de erudición. Y si poco citare, se lo acusará de soberbia. Sí, De no querer compartir la visión del universo con nadie. Sí, o de choreo, sencillamente, ¿no? Sí. Sí, estar usando... No, déjela nomás, déjela, porque yo veo menos que... Bueno. Decía Platón también que el maestro elegía al discípulo, gracias, pero el libro no podía elegir a sus lectores, que bien podían ser malvados o estúpidos o ambas cosas, y es que no son la misma. Y otro sabio, Clemente de Alejandría, estoy hablando del siglo II después de Cristo, pensaba más o menos eso, y decía que escribir un libro era como dejar una espada en manos de un niño, como mono con revólver. Pero esto se basaba en algo que había dicho alguien un rato antes. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas ante los cerdos. Esto lo había dicho Jesús, el mayor de los maestros orales, que una sola vez escribió unas palabras en la tierra y no las leyó ningún hombre. Bueno, Clemente escribió ese recelo acerca de la escritura, como les digo, en el siglo II. Pero es a partir del siglo IV, en donde empieza un largo proceso mental que a la vuelta de muchas generaciones culminaría en el predominio de la palabra escrita sobre la palabra hablada. Y pidiéndole perdón a ustedes por repetir una anécdota muy citada en este programa, hay que decir que un escritor tuvo la fortuna de fijar casi el instante preciso en que tuvo principio este proceso mental tan vasto. Y estas son las confesiones de San Agustín, allá en el 384. Mejor dicho, las escribió después, pero esta historia que él cuenta sucedió en el 384, cuando él era discípulo de San Ambrosio, y lo vio por casualidad leer en silencio. Hasta ese momento todo el mundo leía en voz alta, como hemos contado muchas veces. Se ha dicho que tal vez era porque no existían los signos de puntuación, etcétera. Incluso el propio San Agustín, al contar este episodio, su maestro San Ambrosio de Milán, dice que era probable que el maestro lo hiciera para preservar su voz, que se le tomaba con frecuencia. Pero en realidad yo creo, o han creído los hombres sabios,
que aquel hombre pasaba directamente del signo de escritura a la intuición, omitiendo lo que podríamos llamar, o que los lingüistas llamarían, el signo sonoro. Y este extraño arte que iniciaba Ambrosio, el arte de leer en voz baja o leer en silencio, conduciría a consecuencias maravillosas, porque al concepto del libro como instrumento para recordar la palabra que bien puede olvidarse, lo reemplaza el concepto del libro como fin. Yo creo que Agustín inaugura una nueva manera de pensar un libro. No es que sea nada más que omitir la palabra hablada. No, saltea una etapa mental, acostumbra la mente a una tarea para la cual no estaba adiestrada hasta ese momento. Y es por eso que se leía en voz alta. A nadie se le había ocurrido que se podía pasar desde el signo visual hasta la mente, directamente sin pasar por el sonido. Para todos la palabra escrita era el reemplazo de la palabra hablada. Y entonces traducías así: palabra escrita, palabra hablada, y te escuchabas. Alguien descubrió que no, que podía pasar directamente del signo a la idea, sin hacerse la ilusión del sonido. Cuando leemos, no estamos escuchando las palabras, estamos pasando desde el símbolo visual hasta el concepto. Bien, el otro día hablábamos también de lo caros que eran los libros, y entre estos dos conceptos, o esta multiplicidad de conceptos, si ustedes quieren, el libro caro y difícil de escribir y de leer, el libro como portador de conocimiento, y finalmente, a partir de San Agustín y de quienes empezaron a leer en silencio, el libro que ya no era solamente un reemplazo de la palabra oral, era algo diferente a la palabra oral, y mejor y más sagrado, porque era incorruptible. Hablemos ahora de los libros sagrados que consagran algunas religiones. Y puede decirse que a la noción de un Dios que habla a su pueblo para darle órdenes o para prohibirle alguna cosa, se superpone también la del libro absoluto o de la escritura sagrada. Tenemos ahí a los musulmanes, el Alcorán, Al-Kitab, el libro. No es, ni siquiera es una obra de Dios, sino que es uno de sus atributos. Una obra de Dios serían los hombres, o el universo. Un atributo de Dios sería su eternidad, su ira. El libro era un atributo de Dios y no una obra de él. Y por ahí se lee que el texto original, la madre del libro, está depositado en el cielo. En la Biblia también es algo así, pero creo que han ido más allá todavía, porque ahí se dice: y Dios dijo sea la luz, y la luz fue. Y aparecieron los cabalistas mucho más adelante y razonaron que la virtud de esa orden de Dios procedió de las letras de las palabras. Ahí tienen el Sefer Yetzirah, el libro de la formación del siglo VI, y ahí revela que Dios creó al mundo con los números del 1 al 10 y con las 22 letras, no sin recordar que en el hebreo las letras también eran números. Pero ahí podemos enterarnos, por ejemplo, qué letra influye sobre el aire, sobre el fuego, sobre el agua, pero también sobre el sueño, sobre la gracia, sobre la cólera. Nos enteramos que 22 son las letras fundamentales, que Dios las dibujó, las grabó, las combinó, las pesó, las permutó, dirían ellos. Y con ellas produjo todo lo que es y todo lo que será. Y se nos informa, pero minuciosamente, qué poder tenía cada letra. Y así, por ejemplo, nos enteramos que la Kaf, que la Kaf es una letra que sirvió para crear el sol, el mundo, el día miércoles y la oreja izquierda del cuerpo humano. Bueno, que los números son instrumentos de la creación ya es cosa que había pensado Pitágoras, ¿cierto? Que las letras lo sean, diría yo que ya es el nuevo culto de la escritura. Pero los cristianos posteriores tuvieron un pensamiento todavía más complejo.
Algunos decían que la divinidad no había escrito un libro sino dos. Francis Bacon, allá en el siglo XVII, declaró más o menos eso. Decía que estos dos libros eran las escrituras por un lado y el universo por otro, y que el segundo era la llave del primero. Y nuestro amigo Thomas Brown, que dijo que todas las cosas son artificiales porque la naturaleza es el arte de Dios. Es decir, todo lo creado es una escritura, una pintura, una obra artística de Dios. Pero esto siguió más allá todavía, y llegamos a otro amigo de este programa, a Carlyle, que dijo que la historia es una escritura que vamos descifrando y escribiendo al mismo tiempo. Todo lo que sucede es un libro, la misma historia con que empezamos, pero ya más compleja y más terrible. Y llegamos a Leon Bloy, que es el último que tengo, que dice que somos versículos, o tal vez palabras, o tal vez apenas letras, de un libro mágico, y ese libro incesante es la única cosa que existe en el mundo. Mejor dicho, es el mundo. ¿Le gustó esto? Me gustó mucho, mucho. Discúlpeme y discúlpenme ustedes por haber traído estos temas pertenecientes al saber popular a un programa de humor. Pero qué ideas tan interesantes, caramba, Dios mío. Además, qué posibilidad magnífica, finalmente, de las pocas que hay para encontrarle un sentido a este circular por estos pagos, ¿no? Sí, porque comienza con algo más bien melancólico. A saber que no somos más, que nuestras peores desdichas no son más que capítulos de un libro que las generaciones posteriores usarán para divertirse. Pero finalmente termina con una verdad muy consoladora, o con un dictamen muy consolador. No sé si verdadero. Si es que verdaderamente hay alguien que escribe un libro y que nuestras vidas son versículos de ese libro, y que ese libro es el universo. Eso significa ni más ni menos que el universo tiene un sentido, y que nosotros somos parte, siquiera infinitesimal, de ese sentido. Y ese es uno de los pensamientos más consoladores que he tenido en los últimos días. ¿A quién dedicar, pues, esta recorrida por estas ideas ajenas? Yo creo, Alejandro, que hay dos actividades que se merecen el comienzo de esta dedicatoria. Esas actividades son la poesía y la magia, aquellas acciones, aquellos trabajos donde el poder de la palabra tiene un efecto tan directo sobre las cosas que no se puede dudar acerca de estos postulados que usted sostenía. Pensaba en ese amigo citado aquí, el muchacho de la parte de Palermo, que también supo escribir, si como el griego afirma en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en el nombre de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo. Pensaba también en él como dedicando de esto. Y pensaba después también en una cosa más cercana, quizás parecería un poco más banal. Quiero decir, en aquel cruce de ideas que funda una sociedad. Yo creo, junto con algún amigo español, un tal Sabater, que no hacen falta dos personas para pelearse. Creo que hace falta una. Y esa persona que hace falta para generar una disputa, para generar la violencia, para generar la irracionalidad, para generar el mal finalmente, desde la estupidez o desde la maldad misma, es aquella persona que se niega a hablar, que se niega también a leer, que se niega a pensar. El único instrumento de todo esto es, una vez más, el libro. Y pienso que lo único que me gusta, sin palabras, es, por ejemplo, algo que, llamándose Sin Palabras, sea una obra de arte, por ejemplo, es decir, otra palabra. Y algo que se llama Sin Palabras, pero que justamente está estructurado con palabras, es el tango, cuyo nombre es Sin Palabras, y que para todos los proveedores de ideas de este programa, toca Mariano Mores. Caballos famosos es el asunto de hoy. Así que contaremos algunas curiosidades acerca de los caballos de guerreros, héroes, reyes, poderosos. Pero prescindiremos de los caballos míticos. Estos son caballos históricos, caballos de carne y hueso. Empezaremos desde luego con Bucéfalo. Cuentan Plutarco y Marcias Macedón que Filónico de Tesalia le ofreció a Filipo de Macedonia, el papá de Alejandro, el caballo Bucéfalo a un precio de 13 talentos, que era un afano, ¿no? Después salieron a la planicie para probarlo.
El veredicto fue que el caballo era salvaje e incontrolable. No permitía que nadie lo montara, si me permite la expresión. Ni siquiera los mejores jinetes, entre los camaradas de Filipo, pudieron hacerlo. Así que Filipo se enojó y ordenó la eliminación del caballo. Alejandro, que estaba presente, pidió que lo dejaran intentar. Filipo le preguntó qué precio pagaría por su imprudencia si no lograba dominarlo, y Alejandro dijo que pagaría a su padre el precio del animal, pero que si lo domaba, se lo iba a quedar para él. Y Filipo aceptó la prueba. Alejandro se acercó al animal, tomó las riendas y lo hizo ponerse de frente al sol, porque se había dado cuenta de que Bucéfalo se ponía nervioso al ver agitarse su propia sombra. Bueno, como saben todos los jockeys, ¿no? Muchas veces los caballos en el hipódromo saltan sombras, se llama eso. Es un tropiezo que puede hacerles perder la carrera. Lo montó de un salto. Bucéfalo corcoveó un poco y se lanzó a galopar, sería mucho mejor. Al principio, los que estaban con Filipo lo miraron asustados, pero bueno, lo domó. ¿Para qué vamos a hacer, utilizar recursos cinematográficos? Lo domó y se lo quedó, si no, no se hubiera hecho famoso el caballo, imagínese. Hubiera sido un episodio sin ningún relieve. Lo quiso montar y efectivamente no pudo y lo mataron al caballo. Ni sabríamos cómo se llamaba. Desde el momento en que Alejandro ganó la apuesta, Bucéfalo pasó a ser suyo y fue entrenado como un caballo de guerra, y dicen que nunca aceptó a otro jinete. Conviene decir eso de los caballos de los héroes, que no se dejaban montar por otro. También, yo creo que se trata de un prejuicio burgués, aplicado al mundo heroico. Al burgués le gusta que el héroe tenga un caballo para sí, y solo para sí, del mismo modo que él tiene a su mujer, su heladera, su copa, que no deja que se la toquen, esas cosas. ¿Usted recuerda al general Vercingetorix, aquel que lo tuvo a raya a Julio César? Bueno, tenía un caballo que se llama Abdi. Esto era allá por el año 52 antes de Cristo. Cuando los romanos capturaron a Vercingetorix después de muchísimos dolores de cabeza, el general, que era de la Auvernia, ¿no? Suplicó que dejaran llevar con él a su caballo Abdi. Y tuvieron preso al caballo en un corral, del que no salió nunca, condenado el caballo a cadena perpetua. Vercingetorix permaneció encerrado 6 años antes de que Julio César decidiera estrangularlo. Cuenta la crónica que Abdi, una vez que Vercingetorix murió, no se dejó montar por nadie otra vez. Los romanos, indignados entonces por este carácter discriminatorio del animal, lo sacrificaron. Cuando Genghis Khan se casó con Burte, recibió como regalo el caballo Dug. Cuenta la crónica que este caballo seguía solo a su amo a cada sitio, lo cual no es ninguna ventaja tratándose de un caballo. Lo mejor es que el caballo lo siga, más que lo siga es que lo lleve a cada sitio, no que lo siga. Para eso sería mejor un perro. Claro. ¿Entiendes? Si voy, por ejemplo, a San Miguel, prefiero que mi caballo me lleve y no que me siga mientras yo voy de a pie. Debió ser un espectáculo extraordinario ver la carga de la caballería mongólica encabezada por Genghis Khan a la carrera perseguido por su caballo, que lo seguía a todas partes. Y muchos le habrán aconsejado: ¿por qué no te conseguís otro caballo que no te siga y que en cambio te lleve? Bueno, el caso es que este caballo a veces comía carne humana, en otro orden de cosas, ya en lo que se refiere a sus hábitos alimentarios. Genghis Khan quería tanto a este equino que, para garantizar que tuviera buenos pastos, mandaba grupos de exploración para matar a cuanto ganado encontraran delante. Eso era para que a la llegada de Dug las mejores pasturas estuvieran a su merced. Cuando Dug murió, Genghis Khan lo enterró con honores de alto militar
y fue visto llorar ante sus súbditos por única vez. Otra cosa que conviene a un héroe es llorar una sola vez y que esa vez sea absolutamente memorable. Porque hay héroes que lloran una sola vez pero lo hacen en privado o de noche o de un modo imperceptible para sus tropas y entonces no consta que haya llorado una vez. No, conviene llorar una vez y en una ocasión señalada, como por ejemplo la muerte del caballo del héroe. En el manual del héroe figura este dato y los héroes que lo siguen, que han seguido todo lo del manual, es decir, se han hecho atacar por una serpiente cuando niños, han cobrado más amor a los caballos que a la gente, etcétera. Bueno, cuando deciden llorar, matan a su caballo. Hablaremos de Napoleón. Parece que no era buen jinete. En sus tiempos la caballería francesa era enorme, pero al contrario del orden que imponía, por ejemplo, Federico el Grande a su cuerpo de caballería, Napoleón no consideraba esencial tratar bien a los animales. Los alimentaba mal, casi nunca los limpiaba y se los azotaba. No sé con qué ventaja, porque los animales con muchísima frecuencia no comprenden el carácter punitorio de una azotaina. Creen que se trata de un ejercicio gratuito de crueldad, como efectivamente a veces así es. Era un chiste de la época decir que la caballería francesa era anunciada por el olor de sus caballos mucho antes de que aparecieran en el sitio de la batalla, como sucede con muchos otros. Sin embargo, Napoleón tenía un caballo para su uso personal que se llamaba Marengo, en atención probablemente a la batalla de Marengo, que fue una de las primeras que resolvió gloriosamente. No creo que se trate de alfajores. Era un potro gris oscuro, árabe. Circuló durante largo tiempo el chisme de que Napoleón tenía un caballo blanco, como suele ocurrir con los héroes decimonónicos. Y esto sucedió porque cuando Napoleón era un teniente de artillería, tuvo ciertamente un caballo blanco llamado Sultán, que murió de un empacho después de que lo puso a comer ostras. Es decir, los caballos con el tiempo fueron amenguando su resistencia digestiva. Nótese que Duke, el caballo de Genghis Khan, se comía a un señor sin mayor problema, y sin embargo Marengo no podía sobrevivir a una ostra. Bueno, Marengo. Marengo era otro. Y en realidad el que murió era el blanco, no Marengo. Era Sultán. Marengo estaba vivito y coleando. Marengo quedó escondido en un establo cuando Napoleón perdió la batalla de Waterloo, pero los ingleses lo encontraron y se quedaron con ese caballo y se lo llevaron a Londres. Marengo murió en 1831, 10 años después de la muerte de Napoleón. Fue disecado y se expuso en el Museo del Ejército. A Marengo le faltan 2 cascos, al Marengo embalsamado. Parece que los 2 cascos fueron convertidos en cajitas de tabaco y regalados a unos señores elegantes. Otros caballos famosos, bueno, citamos así: Babieca, el caballo del Cid, y también que es el nombre de un restaurante, que está siempre abierto. Sí, señor. Bueno, Little Sorrel era el caballo del general Stonewall Jackson. Copenhagen se llamaba el de Wellington, ya que hemos dicho cómo se llamaba el de Napoleón. Morcillo se llamaba un jugador de River, pero también el caballo de Hernán Cortés. El rey polaco Jan Sobieski, que luchó contra la invasión otomana a Viena, tenía un caballo que se llamaba Salvador, discúlpeme. Viento del Diablo se llamaba el caballo del sultán Selim el Adusto. Y Selim Hassan se llamaba un caballo que era el padre de Yatasto y al que le habían puesto el nombre justamente por el sultán Selim Hassan. Así que mire cómo a veces los caballos tienen nombre de gente.
y la gente nombres de caballo. El caballo de Saladino se llamó Ciruela. Está también el Moro, que fue el caballo de Facundo, ¿no? El caballo de Atila, que se llamaba Luz, aquel caballo al que se le atribuían unas virtudes más bien hijas de la crueldad de su jinete. Sí, se había desplazado, ¿no es Claro, cierto? exactamente, se había desplazado la crueldad al caballo, o sea, donde pisa el caballo de Atila no vuelve a crecer el pasto, pero eso era para denotar la crueldad de Atila, no del caballo. Pero veo cómo es la gente que toma las cosas de un modo literal. Claro, Se cree claro, que Atila era un buen señor que tenía un caballo con propiedades herbicidas. Bueno. Y después está el Moro, el caballo de Facundo. Aquel caballo que Facundo perdió y que reclama insistentemente a don Juan Manuel de Rosas. En unas cartas con una estupenda prosa, escribía muy bien Quiroga. Entonces Rosa le contesta y le dice: comprendo su pena, y le cita un colorado real o ficticio que le había perdido en el sur. Y Quiroga le responde que no hay en toda la República Argentina algo que a él le venga a pagar el precio de aquel caballo. No se sabía dónde estaba el caballo. Después parece que el caballo lo tenía Estanislao López. Ajá. Y hay consta que López dijo que era un caballo que no valía nada. No sé. Según se dice, el caballo aconsejaba a Quiroga. Los paisanos decían que Quiroga tomaba consejo del caballo ante la batalla. Y en la batalla de la Tablada, me parece, yo creo que fue un desastre para Quiroga esa batalla. El caballo no se dejó ensillar. Seguramente pues ya preveía el resultado desastroso de aquella contienda. Así que a lo mejor López, sí, como no tomaba consejo del caballo, no advirtió su virtud principal, que era el asesoramiento, mucho más que el galope o la resistencia, ¿no? Ese era el Moro, el caballo de Facundo. Aquí hay una lista de pelos de caballos: tostados, negros, alazanes, overos, blancos, bayos, bueno, oscuros, calicos, pintos, pangarelos, bunos, grullos, cebrunos, malacaras, malaracas dice que es malacara, los pampas, los picazos, zainos, no, desde luego, tordillos, melados. Falta Tobiano. ¿Dónde está Tobiano? Moros, barrosos, ruanos. Qué lindo es el ruano. El ruano es un alazán con el pelo blanco. Es el caballo más lindo, ¿no? En las películas norteamericanas, más que el caballo blanco, que es propio de la pintura ecuestre de los héroes, le conviene a los pintores que el héroe esté en un caballo blanco, pero en las películas americanas solían aparecer las primeras en colores, ¿no? Donde valía la pena ser un ruano. Los piolones van en ruano siempre, y le dejan crecer las crines, claro, y la cola ahí, para que son como rubios, son también, así como el héroe es rubio, el caballo es rubio. El ruano es el rubio de los caballos. Pero nada más. Bien, ¿a quién quiere dedicar esto, Rolón? Bueno, algún caballo pinto que por ahí hemos visto de chicos colgados en el comedor familiar, bueno, Alejandro, y ¿por qué no? Al famoso caballo blanco de San Martín, ya que habló de blancos, digo, claro, a los que son caballos que dieron origen para los test de inteligencia, claro, que se hacen en familia, preguntando de qué color era el caballo blanco de San Martín a los niños.
para ver qué resistencia tienen ante la estupidez. Bueno, vamos a escuchar Vamos, Zaino Viejo, un tango que nos acompaña mucho aquí en el programa, en la versión que ha hecho Victoria Morá. Adelante.